Londres, 1959. El silencio se quiebra cuando Mary habla desde el más allá a través del medium Leslie Flynn. Su mensaje es revelador. Al cruzar el umbral, nos aguardan nuestros seres queridos. Padres, hermanos y abuelos nos reciben en un abrazo de luz. La muerte no es el fin, sino el reencuentro definitivo en la eternidad. Prepárate para conocer esta historia. Quería narrarles el momento exacto de mi muerte. Muchos espíritus que se comunican con ustedes por medio de estas sesiones mediúmnicas no le dan importancia a los segundos precisos cuando el alma trasciende. Por eso creo que es importante que yo les revele ese sentir del alma. El momento en que trascendí, yo sentí que no podía inhalar aire suficiente y tenía que esforzarme cada vez más para poder respirar. En una cuestión de segundos, me sacaron de la habitación del hospital. Las enfermeras iban corriendo y atravesando pasillos. A solo unos pasos de la sala de quirófano, el ruido a mi alrededor se apagó. Cuando me desvanecí, lo último que recuerdo fue el sonido que hice al tratar de respirar. Mi corazón por fin se detuvo. No existe el momento de la muerte. El instante en que nuestra alma abandona nuestro cuerpo es más bien una continuación de la existencia. ¿Qué le sucedió a mi conciencia durante esos minutos? Mi espíritu se fusionó con el universo antes de explotar hacia afuera en una nube de partículas de energía radiante y pura. La distancia entre mi espíritu consciente y mi cuerpo debajo parecía hacerse mayor, como si el espacio-tiempo se hubiera contraído y mi yo, ahora casi material, estaba simultáneamente cerca y lejos de mi cuerpo material. No había sonido, no había dolor. Miré a mi alrededor en aquella habitación. Todo a mi alrededor parecía transparente en esa habitación. Pude ver a alguien acostado en una cama. ¿Aquello es una persona? Recuerdo haberme hecho esa pregunta. El evento que se desarrollaba debajo de mí ya no involucraba a Mary, puesto que ahora estaba más allá del techo transparente. Mientras seguía ahí arriba, no reconocía a las personas que habían en aquel cuarto. Por el contrario, yo era una observadora. Descubrí que mantenía una conciencia lúcida. Había retenido mi identidad terrenal y me sentía más viva que nunca. Ahora habían varias personas alrededor de mi cuerpo. Una persona vestida de blanco estaba a la derecha. Al principio lo noté inclinado sobre mi cuerpo al nivel de mi cara. Luego, muy rápidamente, se puso de pie y abrió un maletín. Ese hombre y su maletín me dieron la espalda para que yo no pudiera ver. Yo quería ver. Otra persona se puso cerca de mi cabeza, colocando algo en mi pecho. Otra persona también vestida de blanco entró en la habitación y se quedó ahí, como si evaluara lo que estaba sucediendo, y luego fue hasta mi lado izquierdo, uniéndose a los murmullos de actividad que habían a mi alrededor. ¿Qué estaba pasando ahí abajo? Me sentía obligada a permanecer ahí. ¿Qué había en el maletín? ¿Qué le estaba pasando a la persona que había en la cama? Mientras continuaba mirando, poco a poco me interesaba más y más en lo que estaba viendo, como si fuera una obra de teatro. De repente, una fuerza comenzó a empujarme hacia la derecha. La resistí lo más que pude, pero esta fuerza era mucho más grande que mi deseo de quedarme. Me reclamaba y supe que me quería para algo importante, más importante que mi deseo de permanecer quieta en ese lugar. Al comprender esto, tomé la decisión de dejarme llevar. En el instante en que tomé esta decisión, empecé a moverme a una velocidad extraordinaria a través de lo que solo podía describir como un túnel, hecho de energía pura. Era infinitamente grande, más grande que el universo, pero más pequeño que yo. Yo era más que el universo. Sentí que en cualquier momento tenía que parar o se derrumbaría sobre mí. No existía una separación entre mi conciencia y este túnel, que estaba formado por este continuo fluido, como pura energía. Me sentía impregnada de su amor, irrefutable e ilimitado. Este amor y yo estábamos completamente unidos el uno con el otro. No había separación. Yo era eso y eso era yo.
Eso era más que una dicha. No sentí miedo, ansiedad ni dolor. Los únicos sentimientos eran el amor y la alegría. No deseaba absolutamente nada, ya que no había nada que desear. Dentro de ese espacio, simultáneamente me dieron las respuestas a todas las preguntas que había tenido en mi vida terrenal. El espíritu tiene todas las respuestas integradas en el ser. Fue en ese punto en el que me desvié hacia mi derecha, hacia una atmósfera de una neblina densa, de color gris blanquecino. Al acercarme rápidamente pude distinguir figuras mal definidas, como sombras. Estaban acurrucados muy juntos, en cuclillas y algunos otros tirados en el piso. Justo al otro lado de ese mismo lugar había otra forma humana. Reconocí que era la figura de un joven. Fue el primero en acercarse. Tenía la apariencia de un marinero. Se puso delante de los otros y me pidió que lo llevara de regreso al mundo físico. El resto se reunió a su alrededor. Querían también que los llevara. Sentí incomodidad al entrar en ese lugar. No sentía como un lugar tan amoroso como el que acababa de dejar. Tenía el deseo de irme de inmediato de ese lugar tan triste. Me rodearon y su necesidad, su deseo de regresar a la tierra me hacían sentir mal. Estaban tan tristes y tenían tantas ganas de salir de ahí. Abrumada, nuevamente deseé irme de ahí, y en el mismo instante en que surgió el deseo, me alejé de las figuras de color gris oscuro y me alejé de aquel lugar. Había cambiado de experiencia con mi sola intención, y una vez más me encontraba inmersa dentro del espacio de amor divino ilimitado, aunque fue por un breve periodo de tiempo. Cuando volví, por deseo propio, atravesé una especie de puerta o pasadizo. Emergí dentro de algo a lo que llamo mi cielo. En ese lugar tenía conciencia de este amor. Al atravesar esta puerta, sentí una inmersión instantánea con todo lo que presencié a mi alrededor. Era una con las flores rojas y vibrantes que se extendían en el suelo frente a mí. Era una con la cascada que caía entre enormes rocas. Era una con las lejanas colinas verdes y el tranquilo cielo azul. Era una con los árboles. Qué alegría estar en este lugar, pensé. Sentí que cada parte del paisaje era una expresión de lo divino, y que había sido elegida por mí y para mí. El denso bosque contrastaba con la impactante escena de las vibrantes flores, las cascadas y los ríos. Intuitivamente supe que había llegado a mi casa, a mi hermoso cielo particular. Había un hermoso bosque vibrante. Lo atravesé y llegué a una ciudad hermosa, resplandeciente. Ahí vi personas que estaban entretenidas platicando. Cuando notaron mi presencia, empezaron a acercarse y me di cuenta de que todos ellos pertenecían a mi familia. Mis padres, un hermano fallecido, abuelos, bisabuelos, toda mi descendencia estaba ahí para recibirme. Me abrazaron, se presentaron y me dieron la bienvenida. Mi madre y mi padre me fueron enseñando las leyes de este nuevo lugar. En el mundo espiritual también existen reglas, pero no son como en la tierra. No son prohibiciones. En el más allá experimentas el verdadero libre albedrío. Llegué a una hermosa casa con un lago. Ese era mi hogar cuando apenas era una niña. Me explicaron que ese lugar estaba creado para que me sintiera en armonía con mi espíritu. Mi madre me dijo que podía recorrer todo el lugar con el pensamiento, pero que tenía que aprenderlo. Por el momento podía caminar sin tener la necesidad de descansar. Me llevaron a mi funeral y ahí vi a mis hijas. Sentí tristeza por ellas. Me dijeron que no me preocupara. Ellas tenían que seguir su camino, así como yo lo hice cuando perdí a mis padres en un accidente. Que al final todos nos reunimos. No hay despedidas eternas. Cuando cubrieron mi féretro con la última palada de arena, regresé a mi cielo. Ahora mismo estoy aprendiendo a curar las almas que llegan confundidas después de un accidente. Somos lo que ustedes en la tierra llamarían doctores, pero nosotros no sanamos cuerpos, nosotros sanamos almas. Aquí hay comunidades organizadas. Muchas veces se agrupan personas para intercambiar experiencias vividas en la tierra.
también hay centros donde se reúnen los que comparten intereses artísticos, científicos o espirituales. Es un mundo variado, en movimiento, pero siempre en armonía. Existen escuelas y centros de estudios donde se profundiza en muchos temas. No son clases como en la Tierra. La enseñanza se transmite de mente a mente, sin necesidad de palabras. Lo que recibes se integra directamente en tu conciencia y se queda ahí para siempre. Cada persona continúa desarrollándose según sus intereses. La hierba aquí es de un verde muy hermoso, de un verde vibrante, y hay colores por todas partes. Es como el mundo de ustedes, pero mucho mejor, sin todo el lado desagradable. En este plano, la jerarquía del miedo se ha disuelto. He visto muchísimos animales, áreas enteras de animales mansos. Son maravillosos. Puedes acariciar a los tigres. Aquí no hay jaulas ni sufrimiento. Aquí no existe el sufrimiento. Bueno, me tengo que ir. Espero que mi mensaje les haga entender a ustedes, hermanos de espíritu, que la muerte no es el final. De hecho, es el comienzo. El testimonio de Mari nos invita a soltar el terror ancestral que le tenemos a la muerte, transformándolo en una esperanza luminosa. Al escuchar estas palabras que trascienden el tiempo y el espacio, comprendemos que el último suspiro no es un abismo oscuro, sino el despertar a una realidad mucho más vibrante. Su viaje desde la confusión en aquella fría sala de hospital hasta la cálida bienvenida en un bosque celestial nos recuerda que el amor es la verdadera energía que sostiene el universo. Las almas no se extinguen, evolucionan, aprenden y sanan en comunidades de luz donde el miedo pierde su poder. Este relato no solo nos consuela ante la inevitable partida física, sino que nos desafía a vivir hoy con mayor conciencia. Al final, las despedidas terrenales son simplemente pausas. Un día, todos cruzaremos ese velo transparente para descubrir que nuestra verdadera historia apenas empieza a ser eterna. Amigos, espero que hayan disfrutado del video de hoy. Recuerda, si tienes una historia, escríbeme en los comentarios, tengo una historia. Te envío mi correo electrónico y ahí te paso mi WhatsApp para que tú me agregues. La historia me la puedes enviar ya sea en audio o en video, como tú te sientas a gusto. Sus historias las estamos presentando los días lunes para que te animes a enviar la tuya. También estamos formando una bonita comunidad en WhatsApp donde también contamos historias. Así que anímate, vale la pena. También quiero recordarles que no olviden suscribirte. Si eres nuevo, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Compartan, denle like. Así que, ya saben, si me quieren apoyar, también me pueden regalar un hype para que YouTube siga recomendando esta historia a más personas. Y les voy a recomendar un video que sé que les va a gustar. De este lado. Nos vemos en el próximo video.